Monterrey, una ciudad de montañas. Amanece. El Cerro de la Silla se alza imponente. Esta icónica cima, con su forma de silla de montar, ha sido testigo de siglos de historia. Ha observado en silencio el crecimiento de la ciudad, pero la montaña guarda secretos, susurra historias al viento. El Cerro de la Silla es más que un simple accidente geográfico. Está entrelazado con la identidad misma de Monterrey. Su presencia es un recordatorio constante del poder de la naturaleza. Sin embargo, bajo la belleza, se esconde una corriente subterránea de inquietud. El viento silba a través de los cañones del Cerro de la Silla. Lleva consigo los susurros de leyendas. Son historias transmitidas de generación en generación. Las historias hablan de una presencia que ronda la montaña. La leyenda más perdurable es la de la bruja del Cerro de la Silla. Su nombre se pronuncia con una mezcla de miedo y reverencia. Algunos creen que es una entidad malévola. Otros creen que es la protectora de la montaña. La bruja del Cerro de la Silla es un ser poderoso. Si es una fuerza para el bien o para el mal, es un tema de debate. Pero su presencia es innegable. Las leyendas se han filtrado en la conciencia de la ciudad. Corre el año 1718. El Imperio Español se extiende por todo el mundo. En el Nuevo Mundo, una pequeña ciudad se aferra a la vida. Es Monterrey, un puesto fronterizo en el vasto territorio de la Nueva España. El Cerro de la Silla, un centinela silencioso, vigila el incipiente asentamiento. La vida en el Monterrey de antaño es dura. La amenaza de las incursiones indígenas está siempre presente. Las enfermedades acechan en las polvorientas calles. La naturaleza es a la vez fuente de sustento y de peligro. En este contexto de incertidumbre, las supersticiones prosperan. La gente busca consuelo en la fe y el miedo. Encuentran consuelo en los patrones familiares de sus creencias. Su nombre es Ana María Ramos. Llega a Monterrey con pocas posesiones. Se comporta con una dignidad serena. Sus ojos, sin embargo, insinúan una profunda sabiduría. Los habitantes del pueblo, hambrientos de novedad en sus duras vidas, sienten una curiosidad inmediata. Buscan mi ayuda. Estoy aquí para brindársela. Ana María no pierde tiempo en establecerse. Monta una pequeña choza en las afueras del pueblo. La noticia de sus talentos se extiende rápidamente. Posee un don para la curación. Los enfermos y heridos acuden en masa a su puerta. A medida que la fama de Ana María se extiende, también lo hacen los rumores. Los habitantes del pueblo, siempre susceptibles al miedo, comienzan a murmurar. Hablan de sucesos extraños alrededor de su choza. Las luces parpadean en la oscuridad de la noche. Los animales evitan la zona. Sus instintos perciben que algo va mal. Los rumores se intensifican cuando un labrador local acusa a Ana María de maldecir sus tierras. Sus cosechas han fracasado. Su ganado ha enfermado. Culpa a la extraña mujer y a sus poderes antinaturales. La acusación es infundada. Pero en una comunidad impregnada de superstición, no necesita pruebas. Ana María se convierte en objeto de miedo y fascinación. Algunos la ven como una amenaza, una bruja a la que hay que detener. Las laderas, antes acogedoras, del Cerro de la Silla, comenzaron a adquirir un aire siniestro. Los rumores que rodeaban a Ana María se extendieron como la pólvora por la incipiente ciudad. Cada historia susurrada añadía una capa de temor a la presencia de la montaña. Los habitantes del pueblo, con sus vidas ya cargadas de dificultades, se encontraron mirando por encima del hombro. Evitaban los caminos de la montaña una vez que el sol se ocultaba en el horizonte. La oscuridad, creían, pertenecía ahora a Ana María y a los poderes que blandía. Los niños susurraban historias de la bruja que vivía en la falda de la montaña. Imaginaban sus ojos brillando en la noche, su risa resonando por los cañones. Lo que antes era fuente de aventuras, un patio de recreo para sus juveniles exploraciones,
se convirtió en un lugar de miedo. El cambio fue sutil al principio, un paso gradual de la curiosidad a la aprehensión. Una tensión palpable se apoderó de Monterrey. Los susurros que antes se relegaban a conversaciones en voz baja, ahora se vertían a la luz del día. Las acusaciones volaban. Los dedos acusadores señalaban. Los habitantes del pueblo, presos del miedo, se volvieron unos contra otros. Una serie de desafortunados acontecimientos alimentó la creciente histeria. Una repentina enfermedad se extendió por el pueblo, cobrándose la vida de varios niños. Un incendio, provocado por causas desconocidas, arrasó el almacén de un comerciante. Cada desgracia se atribuyó a Ana María y a su supuesta maldición. Los susurros se convirtieron en acusaciones abiertas. El labrador que primero había expresado sus sospechas, ahora sumaba a otros a su causa. Exigían que Ana María rindiera cuentas por las desgracias del pueblo. Y entonces, justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, una joven desapareció sin dejar rastro. Se llamaba Elena y se sabía que había visitado a Ana María en alguna ocasión, buscando consuelo a un corazón roto por un amor no correspondido. La desaparición de Elena conmocionó a Monterrey. El miedo que había estado latente bajo la superficie ahora se desbordaba. Los habitantes del pueblo, convencidos de que Ana María era la responsable, se tomaron la justicia por su mano. Una turba se dirigió a la humilde morada de Ana María. Armados con antorchas y alimentados por una ira ciega, destrozaron la choza, buscando cualquier señal de la mujer desaparecida. Pero Ana María había desaparecido. Se había esfumado, sin dejar rastro de su presencia. Monterrey, que antes era un lugar de esperanza y oportunidad, había sucumbido a las garras del miedo. Tras la desaparición de Elena, un joven periodista llamado José Luis Hernández, recién llegado de la Ciudad de México, vio una historia que debía ser contada. Decidido a descubrir la verdad tras los rumores, comenzó a investigar los sucesos que rodearon a Ana María y la creciente histeria en Monterrey. Me vi arrastrado a la enmarañada red de miedo y superstición que había atrapado al pueblo. Me puse a escudriñar los registros oficiales, entrevisté a los habitantes del pueblo e incluso me aventuré en las faldas del Cerro de la Silla, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre la desaparición de Elena. A medida que José Luis profundizaba en su investigación, comenzó a descubrir un patrón de desapariciones que se remontaba a años atrás, mucho antes de la llegada de Ana María a Monterrey. Cada desaparición compartía una escalofriante similitud. Todas las víctimas habían sido vistas por última vez cerca del Cerro de la Silla. Los hallazgos de José Luis, publicados en una serie de artículos en el periódico local, causaron conmoción en Monterrey. Presentó un argumento convincente, sugiriendo que el pueblo se había cegado por el miedo, proyectando sus ansiedades en Ana María, convirtiéndola en un chivo expiatorio de una oscuridad que siempre había rondado la región. La desaparición de Carlos Martínez, un hombre que se había adentrado en las fauces del Cerro de la Silla y se había esfumado, se convirtió en un punto de inflexión. La expedición, organizada para desmentir el mito de la bruja, se encontró cara a cara con lo inexplicable. El miedo, un ácido corrosivo, comenzó a carcomer su determinación. La montaña, antes símbolo de desafío y conquista, ahora se cernía sobre nosotros como una entidad malévola. Los hombres a mi mando, con el rostro marcado por un creciente terror, se movían como sombras por aquel paisaje implacable. El propio aire se volvió pesado, cargado de una opresiva sensación de ser observados. No estábamos cazando a una bruja, éramos cazados por la propia leyenda. Los susurros del viento, antes descartados como meras corrientes de aire a través de los cañones, ahora parecían transportar voces. Eran murmullos débiles, etéreos, que hablaban de temor y desesperación. El objetivo, antes claro, de la expedición, encontrar pruebas y acallar los rumores, ahora parecía una locura.
A medida que los miembros restantes de la expedición se adentraban en el corazón del Cerro de la Silla, el peso de la montaña se abatía sobre ellos. Cada paso era un esfuerzo de voluntad, una lucha contra las fuerzas invisibles que parecían decididas a llevárselos. Las antorchas apenas pueden contener la oscuridad ahora. Es como si la propia montaña quisiera tragarnos enteros. Las antorchas, antes brillantes, símbolos de esperanza y razón, ahora parpadeaban débilmente frente a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Su luz, una magra defensa contra lo desconocido, proyectaba largas y distorsionadas sombras que danzaban y se retorcían como fantasmas. Escuchen, hay mucho silencio. Solo nuestra respiración y la grava bajo nuestros pies. Es como si la montaña contuviera la respiración, esperando. El silencio de la montaña solo se veía interrumpido por el sonido de su propia respiración jadeante y el crujido de la grava bajo sus botas. Era un silencio que parecía amplificar su miedo, convirtiendo cada crujido de hojas, cada grito de un ave nocturna, en un presagio de terrores invisibles. Tropezaron con un claro, un pequeño respiro en el opresivo abrazo de la montaña. En el centro, un pozo de fuego toscamente construido, frío y abandonado, ofrecía mudo testimonio de visitas anteriores. A su alrededor, restos de un campamento, huesos carbonizados, jirones de tela, una taza de metal abollada. Miren esto. Alguien estuvo aquí antes que nosotros. Pero, ¿qué les pasó? La visión de aquellas posesiones abandonadas, que antaño pertenecieron a personas que se habían adentrado en aquel paisaje desolado, les produjo un escalofrío. Era un crudo recordatorio de su propia vulnerabilidad, de su propia mortalidad. Allá, en ese árbol, ¿lo ven? Ese símbolo. Uno de los hombres, con la voz temblorosa por el miedo, señaló un tosco símbolo grabado en el tronco de un árbol cercano. Era un diseño sencillo, un círculo con una cruz dentro, pero irradiaba un aura de amenaza, como imbuido de un poder malévolo. Al caer la noche, los hombres se acurrucaron alrededor de su fuego menguante. El miedo flotaba en el ambiente. De repente, un grito espeluznante rasgó la noche. Los hombres se pusieron en pie de un salto, con las armas desenfundadas. Corrieron hacia el origen del sonido, con sus antorchas proyectando sombras danzantes. Allí, tendido en el suelo, con los ojos desorbitados por el terror, estaba uno de los suyos. La oscuridad del Cerro de la Silla había cobrado una nueva víctima. Han pasado siglos. Monterrey se ha transformado. El que fuera un tranquilo puesto colonial es ahora una bulliciosa metrópoli. Los rascacielos perforan el cielo. Las autopistas serpentean por los valles. El Cerro de la Silla, sin embargo, permanece. Es una presencia inquebrantable en una ciudad que ha abrazado el progreso. Sin embargo, hay cosas que se niegan a ser olvidadas. La leyenda de la bruja perdura. Las historias, transmitidas de generación en generación, han cobrado vida propia. Se susurran en los bares y se relatan alrededor de las fogatas. Algunos las descartan como folclore, reliquias de una época más supersticiosa. Otros, sin embargo, creen. Ven la montaña con otros ojos. Sienten el peso de su historia. Los medios de comunicación locales, siempre ávidos de una historia sensacionalista, informan ocasionalmente de sucesos extraños cerca del Cerro de la Silla. Excursionistas que desaparecen, para reaparecer días después, desorientados e incapaces de explicar el tiempo perdido. Se avistan luces inexplicables en la ladera de la montaña. ¿Se trata de meros engaños, de intentos de sacar provecho de la leyenda? ¿O hay algo más en juego? Internet, caldo de cultivo tanto de información como de desinformación, está plagado de relatos sobre la bruja del Cerro de la Silla. Páginas web dedicadas a lo paranormal muestran fotografías borrosas y vídeos movidos que supuestamente captan pruebas de su presencia espectral. Los foros online bullen con relatos de primera mano, algunos escalofriantes, otros absurdos, que no hacen sino aumentar la mística. El Cerro de la Silla proyecta una larga sombra. Una sombra que se extiende a lo largo de los siglos. La leyenda de la bruja es más que una historia. Es un recordatorio del poder de la creencia.
Aquellos que se adentran en la montaña lo hacen con admiración y aprensión. Los excursionistas miran por encima del hombro. Los escaladores sienten un miedo atávico. Incluso aquellos que no creen en lo sobrenatural se ven afectados. Sienten un escalofrío cuando el viento silba. Ven un destello de movimiento entre las sombras. ¿Es solo su imaginación? ¿O la montaña les está observando? El Cerro de la Silla recuerda. Recuerda los susurros del pasado. Es un lugar donde la realidad y la superstición se difumina, donde la mente racional se enfrenta a lo desconocido. Y mientras la montaña siga en pie, las historias se seguirán contando, pasando de generación en generación. Las luces de la ciudad centellean abajo. El aire es fresco y limpio. En lo alto, el Cerro de la Silla se alza, un centinela eterno. La bruja del Cerro de la Silla es más que una leyenda. Representa lo desconocido y nuestros miedos. Desde tiempos antiguos hasta hoy, buscamos sentido en un mundo caótico. La leyenda es una advertencia. Algunos secretos es mejor no desvelar. La montaña sigue velando por Monterrey. Un recordatorio eterno de misterios perdurables.